Estimados jóvenes del cuarto grado de secundaria, reciban un cordial saludo de mi persona, el profesor Antonio Meléndez y La Toma, del curso de Cívica. En el video de hoy estudiaremos el tema la globalización, parte 1. Bueno, en este tema vas a identificar las características de la globalización, vas a analizar, al finalizar, ¿no? Vas a saber analizar el papel que desempeñan la tecnología y los medios de comunicación en el desarrollo de la globalización y vas a poder valorar la influencia en el mundo actual, si es positiva, si es negativa, si es buena, si es mala, ¿no? Cuánto, en qué medida tal vez, ¿no? Si conviene o no conviene. Y apreciar la importancia de la participación, la cooperación y la implicación personal para la consecución de un mundo más justo. ¿Sí? Bien, el mundo interdependiente. Empezamos, ¿no? Ponte a pensar, ¿te has puesto a pensar alguna vez, ¿no? ¿De dónde vienen los productos que compras y usas diariamente? Por ejemplo, algo muy habitual hoy en día, ¿no? Piensa en un teléfono móvil o en un celular, como se conoce hoy en día, ¿no? ¿No? Ponte a pensar ahí un poco. ¿De dónde viene, no? Por ejemplo, acá te explico de dónde viene y la importancia, ¿no? Por ejemplo, los materiales que usa, está conectado, por ejemplo, acá he puesto, a la compañía petrolífera que existe, que extrae petróleo en Nigeria, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque necesita, pues, de digamos, de este elemento, ¿no? De este fósil, ¿no? Para poder construir, ¿no? Para poder elaborar, para poder fabricar este celular. Del Congo, ¿qué obtienen? Coltán, que es un mineral, ¿sí? ¿Ya? Es un mineral que se extrae ahí es un mineral que se extrae del Congo, ¿no? Y que es la combinación de dos minerales, ¿sí? La columbita y el la tantalita. Y eso sirve, por ejemplo, para la fabricación de los celulares, ¿no? O sea, están conectados, están interdependientes. Interdependientes quiere decir que dependen o dependemos unos de otros, ¿no? Se depende uno de otro, ¿no? Tu mamá, por ejemplo, o tú dependes de tu mamá, ¿no? ¿No? Y tu mamá a la vez depende de lo que esté en el mercado, o sea, estamos interdependientes, interconectados, ¿no? Como la figurita de aquí, interdependientes, intercomunicados. También a cuál más hace referencia, por ejemplo, a los ingenieros estadounidenses que diseñan los circuitos, ¿no? Los ingenieros electrónicos que diseñan los circuitos, ¿no? La obrera china, ¿qué hacen los chinos? Que producen las piezas, fabrican las piezas, y los trabajadores indonesios que lo ensamblan, por ejemplo. Pero el móvil es solo un pequeño ejemplo, ¿no? Porque casi todo lo que compras, o lo que compramos y lo que usamos, ha sido fabricado muy lejos de donde vivimos, ¿no? El celular ha sido fabricado muy lejos de aquí de Perú, ¿no? La ropa que usamos también, aunque esté aquí en Gamarra, por ejemplo, si es ropa de Gamarra, está lejos de nosotros, pues, ¿no? ¿Sí? Hasta los cereales y todo eso, ¿no? Aquí también hay que mencionar, por ejemplo, que se necesita, por ejemplo, del cobre, ¿no? En los teléfonos móviles o en los celulares. Y cuando uno habla del cobre, piensa rápidamente en el Perú, Chile y Bolivia, ¿no? Que son los que tienen, digamos, una buena exportación de cobre, ¿no? ¿Ya? Entonces vemos ahí que este aparatito nos ha hecho pensar, ¿no? Que somos interdependientes, estamos interconectados, estamos interconectados. ¿Y eso gracias a qué? ¿No? Eso se debe a que estamos relacionados, interconectados, somos interdependientes. ¿Por qué? Porque estamos en un planeta unido. ¿Por qué? Por las comunicaciones. Planeta unido otra vez. Planeta unido. ¿Por cuál? Por las comunicaciones y el transporte, ¿no? Comunicaciones, el teléfono celular, las noticias, el internet, etcétera, ¿no? El transporte marítimo,
aéreo, terrestre, ¿no? Espacial también hoy en día, ¿no? También la economía actual es una economía mundial, ¿no? O sea, hay que tener, cuando alguien, digamos, un país, ¿no? Está, está dependiendo, ¿no? De cómo están los precios, por ejemplo, del plátano, si va a exportar plátano a nivel mundial, ¿no? Entonces, la economía actual es mundial, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque hay empresas, ¿no? Transnacionales, ¿no? Que actúan en todos lugares del planeta. Una transnacional, por ejemplo, McDonald's, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Están en todos los planetas y todos los mercados están globalmente relacionados. Aunque parezca mentira, todos estamos interconectados, todos estamos relacionados, ¿ya? No solamente la economía y los productos y lo que se consume es global, sino también la cultura, ¿no? También la cultura, también las costumbres, por ejemplo. Hoy día el Perú es conocido por su gastronomía, por sus paisajes, por sus reservas naturales, etcétera, ¿no? Por la música, ¿no? Por la comida, ¿no? Por la ropa, ¿no? ¿Sí? Hoy en día todos los habitantes del planeta Tierra estamos relacionados los unos con los otros. Lo que sucede en un lugar tiene consecuencias que afectan a sitios muy distantes. Es decir, si dejamos de consumir celulares, por ejemplo, eso va a afectar a las fábricas de celular, ¿no? Si dejamos de exportar, por ejemplo, espárragos, ¿no? Va a tener un impacto en los que se dedican a realizar las conservas de espárragos, ¿no? Y así, vivimos en un solo mundo, ¿no? Nuestra casa común, lo que se llama, y todos estamos interconectados. En síntesis, la globalización es el proceso de interrelación creciente que une entre sí, ¿a quiénes une? A todos los habitantes de nuestro planeta, y que hace que vivamos en un solo mundo, interconectado. ¿Sí? Esa es la globalización. ¿Que tiene sus ventajas? Desde luego. ¿Que tiene sus desventajas? Como todo, ¿no? Todo tiene sus pros y todo tiene sus contras. Bien. El camino hacia un mundo, hacia un solo mundo, ¿no? La interrelación que existe hoy en día entre todas las partes del mundo es mucho más intensa y profunda que nunca. No quiere decir que antes no había, sí había, ¿ya? Sin embargo, a lo largo de la historia se han sucedido diversos momentos en los que esta interconexión ha progresado mucho. Podemos considerar que se trata de precedente de la globalización actual, ¿no? O sea, digámoslo así, hay ciertos antecedentes, ¿no? Ciertos precedentes, ¿no? Que han servido como pasos para construir un solo mundo. Por ejemplo, en la antigüedad, tú me imagino ya que debes haber estudiado la historia universal, ¿no? Y dentro de ellos, Grecia, ¿no? Y dentro del punto de Grecia, Alejandro Magno es un punto esencial, ¿no? Y referencial, porque logró conquistar muchos lugares, ¿no? Muchos países, ¿no? Sobre todo el Asia, ¿no? Llegó hasta el Asia, ¿no? Aquí lo vemos, ¿no? Consiguió en un mismo imperio a pueblos muy distintos, ¿no? Es decir, unió, ¿ya? A muy distintos de Grecia, ¿no? Ustedes saben que los griegos consideraban bárbaros, ¿no? A todos aquellos también que no eran griegos, ¿no? Sin embargo, Alejandro Magno los unió en un solo imperio, ¿no? Lo que podría ser un precedente de la globalización, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué países o qué pueblos unió? Egipto, Anatolia, Siria, Persia y otras regiones de Asia, ¿sí? ¿Ya? Aunque este enorme imperio tenía costumbres y procedencias muy diferentes, todos ellos acabaron compartiendo, y aquí está la clave, digamos, la crítica que se le puede hacer, en que todos empezaron a hablar una misma cultura y el mismo idioma. En este caso, la cultura griega y el idioma griego, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Y cuando muere Alejandro, porque muere joven, ¿no? Allá por el 322, 323, si no me equivoco, ¿no? Antes de Cristo, su imperio se divide en varios reinos y da paso a lo que es el helenismo. El helenismo, ¿ya?
Entonces todos estos pueblos que logró unir Alejandro Magno con el tiempo se sintieron unidos, se sintieron parte de una misma comunidad, ¿sí? En este caso la Grecia, ¿no? La Grecia clásica, la Grecia antigua, ¿ya? Como un dato, ¿no? El maestro de Alejandro Magno fue un filósofo, ¿no? El gran Aristóteles, ¿ya? Aristóteles fue maestro de Alejandro Magno, ¿ya? Como dato, para que lo tengan. Entonces, vieron un antecedente de la globalización, ¿no? Se logra unir todos los pueblos de ese entonces conocidos y todos los que logró conquistar Alejandro Magno y terminan, digamos, compartiendo, ¿no? Compartiendo la misma cultura y el mismo idioma. Claro, sin perder lo tuyo, ¿no? Lo propio de cada lugar, ¿ya? Después de Alejandro Magno surgió el estoicismo, que es una corriente filosófica, ya de nuestro siglo. Alejandro Magno es de los siglos antes de Cristo, ¿no? El estoicismo ya es más reciente, ¿no? Ya casi cercano a nuestra era, ¿ya? Que apareció en el siglo IV, ¿ya? Más cercano ya a nuestra era, ¿no? Cuando se fragmenta el imperio creado por Alejandro Magno, surgen las corrientes del estoicismo, el escepticismo, ¿ya? El epicureísmo, ¿no? El neoplatonismo, etc., ¿no? Y se extendió posteriormente durante varios siglos, ¿no? ¿Qué decían estos filósofos? En resumen, que todos somos iguales y todos pertenecemos al mundo, no solamente a una ciudad, sino a todo el mundo. De ahí que se les conoce, ¿no? que defienden un carácter cosmopolita. Otra de Chueco. El carácter cosmopolita. Cosmopolita quiere decir universo, ¿no? Totalidad. Polita o polita proviene de polis, ¿no? La ciudad universal, ¿no? Es decir, el mundo. O sea, nosotros somos ciudadanos de la ciudad universal. Y en este caso es el mundo, ¿no? Y todos somos iguales, ¿ya? ¿Qué dice el cosmopolitismo? Es la consideración de que todos los seres humanos somos ciudadanos del mundo. Y eso ya lo dijeron en el siglo IV antes de Cristo, ya lo señaló el estoicismo, ¿ya? La aparición del cristianismo también, ¿no? Afianza la idea de que somos básicamente iguales, ¿ya? Que todos somos hijos de Dios, sin exclusión, sin discriminación, todos somos hijos de Dios y todos tenemos un alma inmortal. ¿Qué aspira esta alma inmortal? La salvación eterna, ¿ya? Esto hace que por encima de nuestras diferencias todos seamos hermanos, ¿ya? El cristianismo, todos somos hermanos porque todos procedemos de un mismo Padre, y en este caso el Padre, nuestro Padre es Dios. En ese sentido, Santo Tomás de Aquino defendió, ¿no?, que la igualdad básica de todos los seres humanos. Santo Tomás de Aquino es un teólogo y filósofo del siglo XIII, ¿ya? Para él, por encima de todas las normas que hay una ley natural, Y esta ley es la misma para todos. Es decir, podrá haber el Código Civil, la Constitución, todo lo que tú quieras, pero como base, como fundamento, ¿sí?, existe una ley natural que es la misma para todos y ante la cual todos somos iguales. ¿Y cuál es esa ley natural? ¿No? Por ejemplo, en que todos somos iguales, ¿no? En que todos tenemos derecho a la vida, todos tenemos derecho a la libertad. Y todo eso se va a plasmar en el siglo XVIII con la Ilustración, ¿sí?, que también lo deben haber estudiado o lo estudiarán, ¿no?, este año o el próximo en Historia Universal, ¿no? La Ilustración, bueno, en síntesis, porque es muy amplio, ¿no?, hablar de la Ilustración, defiende la igualdad y la fraternidad entre los hombres, ¿ya?, los valores de la igualdad y fraternidad entre los hombres, ¿sí? Y va a ser Immanuel Kant, un filósofo alemán, ¿ya?, que establece las bases que permitirán a los seres humanos vivir en paz, ¿ya?
Entonces, todo este proceso, ¿no? Como ven, es todo un precedente que hoy en día, ¿no? Y se está llevando a cabo con más facilidad, digámoslo así, gracias a sobre todo al avance tecnológico, ¿no? Al avance tecnológico, sobre todo del internet y el transporte, ¿no? ¿Ya? ¿Cuáles son las dimensiones de la globalización? La globalización actual se distingue por la intensidad de los lazos que unen a todas las personas y por la extensión de esta interrelación gracias al desarrollo de la tecnología. Como puedes imaginar, esta interconexión planetaria es muy rica y complicada, por eso suele considerarse que la globalización tiene varias dimensiones diferentes. Hay varias dimensiones. ¿Sí? Para entender en qué consiste este proceso, a continuación analizaremos separadamente 4 importantes dimensiones: la económica, la cultural, la informativa y la política. Veamos cada una de ellas. La económica. Antiguamente, ¿no? O casi en la mayor parte de la historia, las personas vivían relativamente aisladas unas de otras. Durante siglos casi todo lo que se necesitaba para vivir se producía localmente, es decir, necesitabas comer arroz, pues producían simplemente arroz acá. Y con los animales que tenías, pues comías arroz con eso, ¿no? O si en otro lugar comían papas, yuca, etcétera, entonces cosechaban, sembraban y cosechaban eso, ¿no? ¿Ya? Y eso les permitía consumir. Esa era una economía local, una economía casi solamente in situ, ¿no? O sea, del propio lugar, ¿ya? Comían lo que se podía obtener en los alrededores, se vestían con las ropas que se tejían, ¿no? No tenían grandes fábricas, ¿no? Ropas, ¿sí? Y empleaban los utensilios y las herramientas que podían fabricar, los artesanos que vivían cerca. Es decir, si querías una pala, pues había un herrero ahí que fabricaba palas, picos, etcétera, ¿no? Hoy en día, pues ya con los tractores y todo eso, ¿no? Y los sistemas de riego ya es otra cosa, ¿no? Se dan cuenta cómo ha cambiado, ¿ya? Y esta situación ha cambiado por completo con la globalización económica. Algunos de los rasgos que caracterizan la globalización económica son los siguientes. Veámoslo. Las empresas son cada vez más internacionales, ¿no? Por ejemplo, McDonald's, ¿no? Tiene franquicias en casi todo el mundo, ¿no? Es internacional, por ejemplo, ¿no? Claro, por ejemplo, es una compañía internacional, tiene aquí, tiene en otro lugar, Movistar, ¿no? ¿Ya? Puesto que están presentes en muchos países. La producción se divide en distintas tareas que se realizan en diferentes lugares, ¿no? Lo que les decía con respecto al teléfono móvil, ¿no? Por ejemplo, obtienen el coltán del Congo, ¿no? Los estadounidenses diseñan los circuitos. En China fabrican las piezas, pero en Tailandia e Indonesia se ensamblan, ¿no? Es decir, ahí se juntan todas las partes, ¿no? Los ingenieros estadounidenses simplemente hacen circuitos por montones, por millones, hacen los circuitos. Los chinos hacen las piezas, todas las piezas, ¿no? Y los indonesios o los tailandeses en Tailandia, ¿no? Simplemente se dedican a unir las partes, a ensamblar, ¿tá? Y tenemos nuestro celular en la mano. Los mercados financieros en los que se mueve el dinero en la inversión son internacionales, ¿no? Las bolsas de valores, y funcionan las 24 horas del día, ¿no? Las mercancías se mueven por todo el planeta encontrando cada vez menos barreras, ¿no? Las únicas barreras que pueden ser son las barreras arancelarias, ¿no? Es decir, las barreras con respecto a los impuestos, ¿no? ¿No? Pero de ahí, pues, Perú puede mandar su producto a China, a Rusia, a Estados Unidos, ¿no? Haciendo tratados, ¿no? De comercio. Esa es la globalización económica que hace mejorar todo, ¿no? Incluso empresas internacionales pueden venir acá y mejorar la producción agrícola, por ejemplo, del Perú, ¿no? Globalización cultural no solo afecta a la economía, sino que también se extiende a la cultura, la globalización, no solamente se queda en la economía. No hace mucho tiempo, cuando las comunicaciones eran más difíciles, antes pues viajar era enorme, ¿no? De ahí que
una de las teorías que dice, las teorías de la población de América, ¿no? El hombre cruzó el estrecho de Bering, ¿verdad? Y, pero ¿en qué tiempo lo cruzó? En miles, millones de años, ¿verdad? Entonces, con la comunicación, con las comunicaciones y el transporte, pues es antes muy difícil, ¿no? Con respecto al transporte, ¿no? Las comunicaciones, ¿no? Por ejemplo, viajar, antes no había avión, por carro, pero por carro todo lo que era por tierra, pero y si querías cruzar de otro continente, de un continente a otro, tienes que ir por mar, ¿no? Marítimo. Entonces, los viajes por mar antiguamente pues duraban, o hasta el siglo pasado, pues solían durar un mes, 2 meses, 3 meses, ¿no? Por ejemplo, para ir de España, para venir de España hacia aquí al Perú, por ejemplo, son 2, 3 meses, ¿no? O un mes, ¿no? Hace un siglo, por ejemplo, ¿no? Entonces, más difícil, ¿no? Hoy en día, pues con un vuelo estás en 14 horas, estás en España, ¿no? ¿Ya? Las formas de vida y las costumbres eran muy diferentes también en otro lugar, ¿no? Incluso aquí nomás las costumbres de la costa antiguamente eran muy distintas a las costumbres de la sierra. Hoy en día ya casi no hay mayor distinción, ¿no? Entre las grandes ciudades, ¿no? Sean de la costa, sean de la sierra o incluso de la selva, ¿no? No hay mucha diferencia. Todo eso gracias a la globalización, ¿no? Cada sociedad tenía su manera de vestir, ¿no? De preparar la comida. Hoy en día puedes preparar comida de la sierra aquí en la costa y también preparar comida de la selva, ¿no? Y también por allá en la costa, en la selva preparar comida de la costa, ¿no? El cabrito, etcétera, ¿no? Pero no van a poder igualar pues la preparación del cabrito del norte, ¿no? Al 100%, ¿no? Igual nosotros no podemos igualar al 100%, por ejemplo, preparar una comida de la sierra, ¿no? Propia de la sierra, ¿no? Entonces, al 100%, ¿no? ¿No? Entonces, cada uno preparaba su comida, ¿no? Y también con todo lo demás y hasta en la forma de entretenerse, todo es muy distinto, ¿no? Actualmente en nuestro mundo interconectado estas diferencias locales están dando paso a ciertos modelos culturales dominantes, es decir, por ejemplo, la cultura china, hoy en día, ¿no? Estos cantantes chinos que están de moda, ¿no? Y que quizá muchos de ustedes los tienen como fans, ¿no? En mis tiempos tal vez eran los Backstreet Boys, ¿no? Etcétera. Se impone de alguna manera una cultura, ¿no? Que empieza a dominar, ¿no? El inglés, por ejemplo, hoy en día, si no sabes inglés, ¿no? Estás como si fueras un analfabeto, ¿no? Así sepas leer. Si no sabes inglés, pues no te vas a poder comunicar, ¿no? En la red hay muchas cosas la buena información está en inglés, ¿no? Entonces, se dan cuenta, ¿no? Una cultura dominante. Entre las características de este proceso podemos señalar las siguientes. La interconexión global está extendiendo ciertas costumbres y formas, ¿no? O sea, está haciendo cada vez más que se esté llevando más allá estas formas de vivir, ¿no? Las culturas de pueblos distintos tienen cada vez más aspectos en común. A veces nos parecemos más a lo de afuera que a nuestra identidad, ¿no? Se puede decir que podemos estar perdiendo identidad también, identidad como peruanos, ¿no? Las lenguas más habladas se extienden con rapidez por todo el mundo. Ya les decía, el inglés, ahora el chino, ¿no? Algunas ideas importantes como el respeto a los derechos humanos, el valor a la democracia se están difundiendo por todos los rincones de la tierra. Sí, esto sí, ¿no? Pero aquí hay unos peligros, ¿no? Que lo veremos en la próxima clase, ¿no? En que la cultura se vuelve cada vez más homogénea, más igual, y que hay unas lenguas que se ponen como dominantes, ¿verdad? ¿Ya? Bien, globalización informativa, ¿no? El mundo interconectado de la información se ha convertido en un recurso muy importante, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, para hacer este video, ¿no? Estamos todos desde casa por la pandemia, pero podemos comunicarnos, informarnos desde casa y educarnos también desde casa por medio de la internet, ¿no? Los medios de comunicación y sobre todo la televisión tienen una gran influencia, ya no solamente la televisión, ¿no? Que sin lugar a dudas es todavía el que domina todavía en la escena, ¿no? ¿Quién no tiene un televisor en casa, ¿no? Sin embargo, ahora las redes y la información, etcétera, ¿no? Todavía y con mucha más influencia, ¿no? El desarrollo de la tecnología
conocer, ¿no? Esto es del internet, ¿no? Me permite conocer qué es lo que está pasando en otro lugar, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Las protestas violentas que hay con respecto a la muerte de este afroamericano, ¿no? Este afro norteamericano, ¿no? Hay que expresarlo bien, norteamericano, ¿no? No es americano porque americanos somos todos, ¿no? No solamente americanos, sino porque americanos somos todos, ¿no? Y los estadounidenses creen que ellos son los americanos, ¿no? Cuando en realidad los americanos somos todos nosotros, ¿no? La extensión, no, entonces gracias a eso ¿no? podemos conocer lo que pasa con respecto a la OMS, por ejemplo, ¿no? Todo lo que, las barbaridades que ha dicho y ha hecho la OMS, ¿no? Que primero, no se pongan ¿cómo se llama? Mascarilla. Luego salió a decir que sí, sí se pongan mascarilla, ¿no? No, que la invermectina y la cualtramina no ayudan en lo que es el tratamiento del virus. Ahora recientemente que ha dicho, sí, sí se acepta el protocolo de ivermectina total, entonces, ¿no? Podemos saber qué pasa en otros lugares, ¿no? ¿No? La extensión de Internet permite a los ciudadanos difundir información, ¿no? Rápido, lo que pasó, robaron aquí en mi casa, rápido, se filma y se pasa a las redes, ¿no? Y comunicarse con un público muy amplio, ¿no? Yo quiero que mis clases lleguen a todo el mundo, pues hago un video, etcétera, ¿no? Y llega a todo el mundo, ¿no? Y es más, quizás este video también, ¿no? Pero no es la intención de llegar a todo el mundo, sino de que ustedes vayan comprendiendo la clase, ¿no? La intención para hacerlo más, para que llegue a todo el mundo hay que hacerlo de otra manera, ¿no? Bien, globalización política, que es la última, ¿no? Hay cuestiones políticas, ¿no? Que nos incumben, como el racismo, en este caso la pandemia, que nos incumben a todo el mundo, ¿no? Y para eso estamos, para enfrentar a problemas globales, ¿no? Como el cambio climático, el agotamiento y en este caso actual o la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Y eso hay que vivir juntos, hay que combatirlo juntos, ¿no? Haciendo políticas, ¿no? Y la ONU que trabaja, ¿no? Para que no afecten asuntos que no nos afecten a nivel mundial, ¿no? A nivel global, como por ejemplo una guerra, ¿no? Entonces, la globalización política es de que hay cuestiones que no solamente incumben a un país, ¿no? Sino que incumben a todo el mundo, como por ejemplo el racismo, ¿no? El racismo que hay que tomarlo con pinzas también en Estados Unidos, ¿no? Porque, bueno, hay gente que está diciendo, pues no, que eso es una coartada porque en Estados Unidos no hay racismo, ¿no? Bueno, ahí sí hay que investigar un poco más, ¿no? No puedo hablar más respecto al tema. Por ejemplo, la pandemia, que antes era de China, ¿no? Ahora es política mundial, ¿no? Cómo combatir la pandemia del terrible coronavirus, ¿no? Que nos tiene aquí encerrados, ¿no? Bien. Entonces, ahí tenemos, bueno, unos detalles ahí para que comprendan qué es la ONU, ¿no? Que reúne a todos los países para defender la paz y promover el desarrollo de la humanidad. Y las ONG, que son organizaciones, o es una organización no gubernamental, ¿no? Que es una asociación independiente del gobierno, formada por personas que se han asociado para lograr un cierto objetivo, ¿ya? Bien, acá tienen algunos videos complementarios, ¿no? Sobre el tema de la globalización y sus actividades, ¿no? Poner verdadero o falso según corresponda, relacionar Kant, qué dijo Kant, ¿no? La ONU a qué se dedica, Santo Tomás qué dijo, relacionarlo con lo que dijo. Y dos lecturas, ¿no? Esta pequeña lectura sobre Immanuel Kant, sobre la paz, y responden las preguntas que están acá, ¿sí? El texto 2 sobre Karl Marx y Friedrich Engels, el manifiesto comunista, y responder, ¿no? Sobre todo esto, ¿no? Esta pregunta es muy importante, ¿no? Tienen que responder todos, ¿no? Pero sobre todo esta hay que la voy a tener muy en cuenta, ¿no? Bien, jóvenes, eso ha sido el tema de hoy. Espero nos podamos ver la próxima semana, espero, porque uno nunca sabe, uno puede caer enfermo o se puede morir, uno no tiene la vida comprada, así que Dios mediante, nos vemos el próximo video. Cuídense, chao.